Los precios del ternasco de Aragón podrían subir si algunas explotaciones ganaderas abandonan la producción de esta carne tal y como aseguran si Bruselas les retira las ayudas. Algunos de estos ganaderos reconocen que sobreviven gracias a las subvenciones que les llegan de Europa. Estas 1.600 ovejas de raza ojinegra de Teruel pertenecen a Joaquín. Hay que alimentarlas, contratar a un veterinario y a un pastor y mantener la granja en la que se crían. Asegura que no le sale a cuenta y que si esta explotación familiar sobrevive es gracias a las subvenciones de la PAC. Los corderos vendemos a una media de 70 a 72 euros y nos cuesta producirlos 78 euros. Entonces hay un desfase de 6 euros. Que esos 6 euros son de los que nos dan de la PAC para poder cubrir gastos. Y de ahí sacarnos el jornal con las perras que cobramos de la PAC. Mañana vendería el ganado y me dedicaría a vivir, porque no se puede soportar los gastos que estamos llevando. La eliminación de las ayudas procedentes de Bruselas hace peligrar las explotaciones de ternasco según los ganaderos y eso repercutiría también en las carnicerías, donde temen que su producto estrella se convierta en un artículo de lujo. El ternasco se lleva un 40 o un 50% de la venta. Es lo que ayuda a subir la caja. Afectarnos nos va a afectar a todos, pero yo tengo claro una cosa, si no vendo ternasco venderé ternera. Esta pieza vale 30 a 32 euros. Y al final, si queremos comer carne de la tierra, un producto de calidad, habrá que pagarlo. Porque es que, es que somos nosotros los que lo estamos haciendo. En Aragón pastan casi 500.000 de ovejas. El ternasco da trabajo a 7.000 personas en la comunidad.